Hola a todos, repito nuevamente, mi nombre es Santiago Duque, médico psiquiatra. Estoy hoy como invitado por la Sociedad Colombiana de Pediatría para hablar un poquitico de todos los retos que nos trae el coronavirus en salud del cerebro, del ánimo y del comportamiento asociada a esta novedad, asociada a esta enfermedad, esto que yo creo que en la historia cercana no nos había tocado vivir y que hoy por hoy nos ofrece muchísimos retos. El cerebro del profesional en salud en tiempos del coronavirus. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta y disfruto mucho de la psiquiatría es evaluar el paciente desde el inicio mismo. Y a veces uno encuentra ciertos patrones en los profesionales en salud, donde generalmente representamos seguridad, representamos confianza, representamos conocimiento. Y en esta situación, muchas veces nosotros representamos a veces riesgo. Y riesgo incluso para nosotros mismos, para nuestras familias, para nuestros intereses. Entonces, esto nos lleva a nosotros a afrontar una situación que lejos de, de cumplir nuestra misión de dar tranquilidad, nos expone a un riesgo mucho mayor. Y el riesgo es la ansiedad. La ansiedad, inclusive en el mundo, es tal vez el trastorno psiquiátrico más frecuente. Y yo a veces me pongo a evaluar los sustratos de personalidad en las personas que estudiamos medicina. Y cuando nosotros avanzamos en el estudio de la medicina, empezamos a ver esa necesidad de saber, de manejar, de dominar, de evaluar cada enfermedad, cada situación y encontrarle una respuesta. Entonces, en medio de esa ansiedad, muchas veces, y me parece muy importante decirlo, la necesidad de saber necesita de ese calor, de ese motor que es la ansiedad misma, ese estrés rico y esa necesidad de compartir y de conocer y de ampliar el saber. Pero resulta que esa ansiedad muchas veces en estos tiempos nos vuelve también susceptibles y susceptibles a expresar ya no esa ansiedad saludable, sino esa ansiedad que a nosotros nos genera miedo, nos genera desconfianza y por ahí se puede manifestar como tal una enfermedad. Para eso estamos los médicos. A mí me llama mucho la atención y quiero aprovechar esta oportunidad porque en algún momento, cuando yo trabajaba en urgencias y pues que trabajé muchos años en un servicio de urgencias como médico general, y cuando trabajé ya de psiquiatra en una institución grande, una clínica aquí en Medellín, muchas veces los médicos decimos, no, es que usted no tiene un infarto, usted lo que tiene, pues no tiene nada, tienes un trastorno de ansiedad. Y yo sí quiero sensibilizar en medio de esta situación que una persona ansiosa vive en esto constantemente, en esta agonía, en este miedo. Entonces, el sustrato de nosotros como médicos muchas veces nos lleva a tener las respuestas para todo. Y cuando sentimos esa indefensión, esa vulnerabilidad, a veces nos genera un temor infinito y puede empezar a afectar las dinámicas del ánimo, del pensamiento y también en muchos escenarios que nos hacen unos seres integrales. Obviamente, yo cogí algunos chats de médicos a los que pertenezco y empecé a evaluar algunos de los temores más grandes. Entonces, ¿y cómo empezar a afrontar ese temor? Y en ciertos escenarios, ¿cómo afrontarlo? Muy bien. Uno de los temores que vemos, incluso cuando tenemos un paciente con un trastorno de ansiedad, es, o sea, un médico con un trastorno de ansiedad que puede estar manifestándose hoy por hoy, es yo puedo ser motivo de contagio. Y ese motivo de contagio es para los seres queridos. Puedo ser ese vector, puedo llevar a mis hijos la enfermedad. Existen herramientas. Dentro de los chats existen memes que son muy graciosos y que dicen, no, yo me lavo las manos
y las tengo como una gallina, impresionante. Eso resuelve, y mientras mejor equipados estemos, más seguridad nos va a dar, y resuelve ciertos escenarios. A veces en el sustrato que tenemos unos rasgos obsesivos, y por ahí podemos empeorar esta enfermedad. Podemos hacer que perdamos el control, que todo sea en función de estar lavándonos, estar y vivir en ese completo estrés. Ante la idea de tener ese miedo y llevárselo a los familiares, otra pregunta que se hacía frecuente es cómo afrontar esto con los hijos, cómo afrontar y cómo llevarle esa información a los niños sin generar miedo. Entonces, la sociedad hoy por hoy demanda demasiada información, tiene demasiada información. Muy al principio me preguntaban a mí, ¿qué tenemos que hacer? Es que están mandando chat, mi esposa es médica, también sentía miedo. Me decía, son demasiadas informaciones, no tengo. Entonces, ¿cómo hacer nosotros para administrar esa información? Igual hay que ponerle límites. Nosotros somos seres humanos como cualquier otro. En esa campaña de que somos héroes, yo admiro profundamente a los médicos de urgencias, siempre los admiré y por eso quise trabajar en un servicio de urgencias. Pero también son seres humanos y sienten ese temor de ser infectados y de infectar. Entonces, en ese espacio de llevar a la casa esto, cómo hacer que los niños afronten cuando pues tienen hijos esa situación del coronavirus. Yo en particular tengo una hija de 3 años y ella no evidencia el riesgo, de hecho evidencia lo positivo del coronavirus. Mi papá y mi mamá están quedándose más en la casa. Pero también, de acuerdo a la edad, esto ofrece unos escenarios que indican mucho más retos para el ser humano, para nosotros como médicos. Entonces, ¿cómo mantener en una niña, por ejemplo, de 3 años, como me toca a mí, un nivel de actividad donde ella tenga cierta conducta académica, pero que también se cuide, que también se lave las manos, que si va a salir y va a tocar algo, tenga la cultura de lavarse las manos? ¿Cómo hacer, por ejemplo, frente a los adolescentes, hacerles un escenario que sea agradable en la casa, que uno tenga ese compartir? Mira, una vez cuando una de las reflexiones que yo he atendido a algunos médicos que ahorita están en urgencias y otros médicos que han tenido contacto con la enfermedad, me dicen, es que es muy interesante, uno pedía tiempo con los hijos y ahora tenemos mucho más tiempo y no lo sabemos administrar. Ahí habría que cultivar aspectos como la comunicación, el lenguaje adecuado y el lenguaje asertivo. No es lo mismo tener un niño de 3 años a explicarle a un niño de 9 años, por ejemplo. Y medir esos niveles de información e incluso controlarles esos niveles de información. Porque ellos, a partir de ahí, pueden sentir un miedo exagerado. Los niños también se deprimen. Y eso sí que es cierto, y a ustedes, los pediatras que me invitaron, les toca, yo creo que el 90% de la población que se deprime en la niñez, porque no está bien visto por los papás que lo remitan al psiquiatra o al psiquiatra infantil. Entonces evitan y empiezan los niños con ciertos comportamientos de aislamiento social, empiezan a comerse las uñas. Entonces, a representar temor, a comer más de la cuenta, a evitar salir con un absoluto miedo. Y entonces, ahí tenemos que buscar en nosotros, yo te diría, un lenguaje muy adecuado para cada edad, buscar solidaridad, identificarse con ellos. Ellos también tienen sus pérdidas. Están perdiendo los amiguitos del colegio, la guardería. Buscarles unos horarios adecuados de actividad, cumplir actividades. Y en el escenario que, por ejemplo, yo cumplo de tal hora a tal hora el colegio, yo cumplo de tal hora a tal hora la alimentación,
buscar esos escenarios donde compartir, por ejemplo, una película, preparar una comida que sería delicioso para mí. El lugar de máximo encuentro a nivel familiar es la cocina y el comedor. Entonces, y empezar a explorar esa de una forma muy creativa, esos escenarios donde compartir, donde integrarse. Si es posible, además de esos escenarios, usar el humor, molestar un poco, reírse de la situación, estamos aquí juntos, estamos contentos, qué rico que podemos encontrarnos. Entonces, a partir de ahí, cómo afrontar ese espacio familiar es fundamental, pero no quería pasar de una vez al espacio familiar, sino que quería hablar un poco más de la parte del miedo y la atención. O que los invito también a generar ese vínculo con los pacientes. ¿Y cuál es la intención del vínculo, por ejemplo? Es que el paciente también tiene miedo de infectar. Es más, estamos casi que igual a igual y nosotros tenemos un conocimiento y por ahí algunas medidas de seguridad que nos protegen, pero a él lo tomó en la calle con unas circunstancias, seguro con una vulnerabilidad. Y entonces, a partir de ahí, ¿cómo vincularnos? Y no intentar ser despectivos, no entrar en ese estigma que también en algún momento nos puede dar a nosotros, como nos puede chingletear, por así decirlo, nos puede caer a nosotros un poquito del estigma de los que se da propio de esta enfermedad, o sea, así, que no le dan ese miedo, sino muchas veces esa compasión y ese acompañamiento. Entonces, el miedo del contagio nos lleva muchas veces a afectar nuestra realidad a nivel laboral. A mí me parece muy importante buscar escenarios donde compartir el miedo. Y es más, este escenario que hace posible la Sociedad Colombiana de Pediatría es un buen momento para compartir esos miedos. Y de acuerdo a la especialidad, me gustaría abarcar algunas preguntas que tal vez no haya tenido la sensibilidad de localizar. Muy bien. Entonces, ojo, primer escenario de repaso. ¿Qué sustrato tengo yo? ¿Soy ansioso o no soy ansioso? Al natural. Hace unos años en la universidad lo fui, presenté un cuadro de depresión. ¿Cómo me debo cuidar para no seguir presentando estos cuadros y para no empeorar mi ansiedad? ¿Cómo logro contener mi ansiedad y mi miedo, mi preocupación a la hora de atender pacientes? Y que ese paciente se sienta cercano, que reconozca en mí esa ayuda. Obviamente, el lenguaje corporal, a través de todos los medios de protección, va a romper un poco como esa cercanía, pero la idea es conectarse en cómo servir, en cómo estar con ellos y que ellos vean ese aspecto positivo y que valoren el esfuerzo al arriesgarse. Muy bien. ¿Cómo manejar el miedo con los compañeros de trabajo? Me ha tocado ver personas que sienten una vulnerabilidad muy grande y no se sienten apoyados por otros compañeros. Es muy bonito cuando generamos un espacio donde acompañamos, donde nos sentimos felices, donde podemos comunicar su miedo y compartirlo, donde podamos compartir la experiencia que atendimos y que tal vez esta persona le esté yendo bien. Yo ya atendí paciente con coronavirus y me llamó mucho la atención cómo se fue formando el aislamiento en su hogar, cómo se plantean las dinámicas y cómo los hijos pues, y los padres, porque él vivía, pues esta persona vivía con los padres y con sus hijos, y cómo iban acoplando sus dinámicas. Entonces, sin generar una estigmatización entre ellos mismos. O sea, el riesgo es muy grande de estigmatizar. Entonces, una vez estemos en contacto con los pacientes, darle seguridad a partir del conocimiento, darle empatía, darle cercanía, reconocer que nosotros también tenemos miedo
procurar no estar irritables, procurar estar tranquilos. Y, y bueno, yo creo que todos los que escogimos esta profesión, de alguna manera, sentimos esa compasión por el otro y queríamos servir cuando la estudiamos. Entonces está muy bien dejar salir esa emoción y acompañarlos. Muy bien. Entonces retomemos el escenario de padre, esposo, familia. Los escenarios de padre entonces ofrecen muchos retos, de acuerdo a la edad, como lo veníamos diciendo. Los niños también sufren ansiedad, los adolescentes también sufren ansiedad. Los límites, por ejemplo, en los adolescentes muchas veces están desdibujados. Entonces, una buena pregunta es, ¿cómo voy a hacer yo para atender a este adolescente que se me aísla en el cuarto y no quiere compartir conmigo? Y que todo el día se la pasa en una pantalla. Es un buen momento también para encontrarse con ellos. Muchas veces nuestro propio trabajo nos ha alejado de las familias. Entonces, es una motivación para ser creativos, como lo decía antes, para buscar un lenguaje adecuado, para a partir de esta situación, yo pienso que las crisis unen demasiado. Las crisis en general sacan lo mejor o lo peor del ser humano. Estas crisis hoy por hoy están llamando la atención y yo quiero que esta charla o este conversatorio sea un momento para contarnos, para ver cómo, y desde mi experiencia y lo que he visto, y el manejo de la enfermedad del ánimo y del comportamiento, cómo puedo aportarles a ustedes un poco de lo que me ha tocado ver y que ustedes también me ayuden a, pues a reconocer ciertos síntomas que por ahí en la calle están y que les ha tocado ver y de su experiencia. Conocer esos patrones del comportamiento me hace crecer. Entonces, ojo con los adolescentes, ojo con los adultos, pues jóvenes, porque empiezan a aparecer ciertos escenarios a nivel familiar que son un poquito tóxicos. Entonces, he sabido por los pacientes también que no se respetan horarios. Entonces, en semana, fin de semana, obviamente, se queda el hijo mayor trasnochando, consumiendo licor, eh, que lo pueden encontrar en una situación un poco difícil en medio de un estrés. Esa puede ser una manifestación de estrés de él. Esta persona probablemente no tiene la capacidad de administrar esa emoción en soledad. Entonces, ¿cómo empezar a acompañarlo? Preguntarle si tiene miedo, ofrecerle programas diferentes, preguntarle qué quisiera hacer en familia. Por ejemplo, es una parte fundamental. Promover los espacios de estudio, darle los límites necesarios para compartir con sus compañeros y todo, pero también que haya un horario, es fundamental. En esos momentos a veces me decían que parecía un secuestro y realmente uno muchas veces encuentra esa definición en la psicología o en la psiquiatría. Es el temor a vivir como en una zozobra. Nuevamente, si yo sufro de ansiedad, es probable que uno de mis hijos, que uno de mis familiares también sufra de ansiedad. El temor por los papás, por los hermanos, pero sobre todo por los papás o los abuelos, por la edad, hace que uno tome medidas, pues obviamente para evitarlos, pero también ese distanciamiento cobra un impuesto desde la emoción. Cómo motivar espacios a través de la virtualidad, hacer llamadas en familia. Estamos unidos, nos estamos cuidando todos. Ustedes están conmigo. He atendido, por ejemplo, mamás de médicos que me dicen, Santi, yo tengo que llamarlo 3, 4, 5, 7 veces al día para saber dónde está y que se esté protegiendo. Algunos médicos se ofuscan, otros son muy comprensivos, otros simplemente no contestan. Hay que mirar si esa mamá necesita ayuda. Yo en particular les quiero comentar mi caso. O sea, yo tengo un papá de 85 años y una mamá de 70. Y en estos días mi papá acabó de superar un cáncer. Entonces es una persona de alto riesgo. Y mi mamá es su cuidadora.
su cuidadora, y no tiene una empleada. En estos días la empecé a notar nerviosa y muy preocupada porque no sale, porque el ambiente es el mismo, porque mi papá no se baña muchas veces, no le gusta, pues no se quería bañar, entonces tiene que cogerlo a cantaleta. Y en un momento dado, cuando yo vi un gatillo un- de ansiedad, le dije, mamá, ¿y vos por qué no te tomas un medicamento para el ánimo? Y aún teniendo un hijo psiquiatra, me dice, yo no quiero depender de eso. Eso es un lenguaje que no está a favor del tratamiento médico. Y le decía, mamá, es increíble, pero yo primero no estudié para ser jíbaro, y segundo, yo simplemente te voy a ayudar por un tiempo, si es necesario más tiempo lo voy a hacer, pero inclusive mi papá cuando pasó el cáncer requirió manejo por psiquiatría. Luchar contra ese estigma y aceptar la ayuda es difícil, es difícil. Entonces, en medio de esa preocupación que puede traer tener a los papás lejos, saber que pueden necesitar comprar huevos, ahora la virtualidad resuelve muchas cosas, pero o que no tienen leche, o que no les ha llegado el salario, o que no tienen cómo enviarle dinero, ofrece también unos retos para uno como ser humano. Y es muy importante, cuando el entorno está hostil, generar herramientas para que ese entorno sea menos hostil. Un escenario que me ha pasado es que también hay pacientes que consumen sustancias psicoactivas y viven con los papás. Y en este periodo de cuarentena presentan una ansiedad muy aguda. Los médicos no somos exentos de eso. Muchas veces ahí es donde detectamos el consumo. Uno le pregunta, pero ¿por qué él está tan aislado? ¿Por qué está tan solo? ¿Por qué le está pasando tan mal? ¿O por qué no se evita? ¿Por qué se encerró en el cuarto? O que también por una de estas aplicaciones de domicilios, también me he enterado, porque me cuentan los pacientes, que llevan la sustancia a la casa. Y empieza a romper ese paradigma de que antes consumía por fuera, pero ya está consumiendo en la casa. Y eso ofrece también muchos retos. Lo importante ahí, en un momento tan de crisis, tan hostil, es ganarse la confianza sin entrar en ser un coadicto. Ellos muchas veces empiezan a hacer lo que yo llamo un switch de sustancias. Entonces de repente empiezan a fumar mucho más, empiezan a tomar mucho más licor o o a comer mucho más. Entonces, lo importante, yo les diría, empezar a buscar esos escenarios. Tenemos que corregir como médicos la mayoría del entorno. Vamos a ir a trabajar a un escenario que es demasiado hostil y tenemos que buscar construir el mejor escenario en casa. Y ojo, que viene, yo creo que la cereza del pastel. Y es la cereza del pastel porque ahí viene la relación de pareja. La relación de pareja es tal vez el escenario que más nos puede ayudar o el más vulnerable. Hay quienes dicen que en este periodo lo que está flojo se va a caer. Y yo revisando noticias veía que en China después de la cuarentena se han aumentado los divorcios. Y en un ejercicio que hice no hace mucho también le pregunté a algunos médicos qué tema les gustaría hablar sobre, sobre todo lo que ofrece de retos esta pandemia, como médicos, como seres humanos en salud mental, pues del cerebro, del ánimo. Y ellos me decían, Santi, el tema de las separaciones está sonando mucho. A veces muchos médicos estamos casados con médicas que tienen una capacidad de comprensión, pero también a veces esos médicos
tienen cierta dificultad, es que no va relacionado necesariamente a la profesión, tienen cierta dificultad con horarios, con circunstancias, Entonces el reto es que esa pareja se vuelva nuestra socia. Yo recuerdo escenarios que me han comentado algunos pacientes, algunos se acercan demasiado. Ella es mi socia, por ejemplo, con mi pareja ahorita, ella se está dedicando al hogar y yo me dedico al trabajo, y nos distribuimos otra vez responsabilidades. La niña, el aseo de la casa. Muchas veces llegamos cansados los que estamos trabajando y la otra persona espera un relevo porque también está cansada. Y eso sí que ha traído problemas a nosotros como médicos y en general, a la población en general. Es que nosotros somos parte, un porcentaje de la población y tenemos los mismos retos y las mismas preocupaciones de dónde vamos a sacar mercado, o cómo vamos a conseguir tapabocas, o qué va a pasar con el dinero. Y ahí sí, por ejemplo, hablando del dinero, esa socia, que es la esposa o es el esposo, en casos de cuidado del hogar, ¿cómo ayuda a ahorrar dinero en estos momentos de crisis? ¿Y cómo hacemos para afrontar estos retos? A veces esa persona tiende a comprar más de la cuenta, dice es que no es consciente que estamos en crisis, no es consciente que me pagan por prestación de servicios y, y a partir de esas circunstancias se empiezan a deteriorar y uno llega con miedo y esa persona te recibe con miedo y los hijos tienen miedo. La idea es no comunicarse a través del miedo porque el miedo generalmente lleva una parte que es la irritabilidad. Yo ya estoy cansado, yo me voy a acostar, yo mañana tengo que madrugar. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que nos está pasando en este momento? Eh, Tú no haces nada, son frases que me han dicho. Entonces, lo importante es darle valor a lo que ella hace, a lo que él hace, recibirse y acompañarse. La palabra ahí sería acompañarse. A las parejas que no son médicas, tal vez les puede costar un poquito más de trabajo entender algunos horarios, algunas circunstancias, sobre todo si no llevan mucho tiempo y si no hay unos parámetros, pero con todo este revoltijo han cambiado horarios y muchas cosas. Entonces, es importante asumir ese cuidado de esa pareja, verla como socia, valorarla, tocarla, rozarla, abrazarla, hacerla sentir importante. Ellos también están tristes, nerviosos, irritables, también tienen papá y mamá, también quieren verlos, también necesitan espacios de soledad y es un valor importantísimo. Aquellos que están trabajando y dejan a la pareja cuidando a los hijos, por ejemplo. Yo sí los invito a que hagan un esfuerzo y cuiden a los niños un rato para que esta persona descanse. Ellos pueden ser un cuidador y se pueden quemar y sienten cansancio y se tornan irritables. Yo no quiero saber nada de vos, quiero dormirme y respetar ese horario de sueño. Yo sé que es difícil, yo sé que hemos tenido ciertos inconvenientes, digamos, para cumplir el horario de llegada a la casa muchas veces y, y llegar con la disposición pues de cuidar niños después de ir a trabajar no es fácil. Pero a nivel mundial, yo diría que la palabra que nos está enseñando el coronavirus es solidaridad. Entonces, no es solo tener dinero y hacerse los pagos de la mensualidad, del arriendo, de los servicios, de todo eso, sino ser solidario, quitarse los zapatos, dejarlos en la puerta, cumplir toda esa parafernalia, inclusive invitar a los hijos, pues como a que vean este cuidado y que lo asuman cuando lleguen a la casa si les toca salir. Desinfectar todo eso y que ellos vayan preparando la comida, bañarse rápido y llegar ahí, inclusive compartir historias. Compartir historias, hoy me pasó esto, hoy sentí miedo por esto, hoy atendí a alguien, o no atendí a nadie, coronavirus.
El riesgo con la pareja también incluye, como les decía, un punto muy sensible, es lo económico. Entonces, a veces las personas sienten esa vulnerabilidad en lo económico y una de las cosas que más afecta a las parejas hoy por hoy, aunque seamos médicos, es la falta de admiración por el otro. Y de hecho, hablar y comentar la admiración por el otro. Nos volvimos muy cotidianos. Lo rico sería aprovechar y hacerle saber al otro lo importante que es. Darle un beso, un abrazo, expresar, expresar, volver a nuestras raíces, nuestro lenguaje. Yo a muchas personas las atiendo por adicción a las pantallas. Y muchas veces las relaciones de pareja eran él chateando por la noche, ella chateando por la noche, se cansaban, se volteaban y se dormían y no compartían. Es dejar la virtualidad solo para los momentos que los necesitamos y apoyar a esa pareja en su función del día a día. Ojo con los matrimonios. Y ese entorno se puede volver tan hostil que puede afectar tu ánimo. Muy bien. La parte de la solidaridad también, en cuanto a lo económico, tenemos que explorarla. Nosotros tenemos que pensar el ser humano tiene múltiples niveles, por así decirlo, y desde lo social, lo personal, lo familiar y lo económico también. Tenemos que buscar alternativas como cómo acompañarnos y cómo resolver los problemas económicos, cómo resolver el tema del mercado, cómo buscar solidaridad en asociaciones pues, o en cooperativas de los médicos. Sí, hay unas que se están mostrando muy solidarias con nosotros, con los bancos. Eh, Busquemos ese apoyo, no nos desgastemos y procuremos hacer menos hostil el entorno. Y buscar siempre la solidaridad de la familia, decirle a los niños, ojo, esto no es para gastar más dinero, para pedir domicilios a cada rato, es muy importante. Yo quisiera destacar algunos aspectos importantes para dejar unos minutos de, como de preguntas que me encantaría resolver. Lo primero es que yo creo que con nosotros nos mostramos muy fuertes y lo bonito sería, se vale sentir, se vale decirle a nuestros hijos, tengo miedo que pueda hacerles daño, tengo miedo que pueda contagiarme, pero cuando vengo acá estoy feliz y voy a hacer todo lo posible para no contagiarme, ni contagiarlos. Si uno está contagiado, eso es una pregunta que me pareció fundamental y es cómo contarle al niño que sufro de eso. Nuevamente, evaluar el nivel de información. Uno le puede explicar, hombre, me toca estar aislado, tengo la enfermedad, voy a estar cerquita, vamos a estar hablando por el correo, pues por el teléfono celular, estoy aquí contigo, simplemente te estoy protegiendo, voy a luchar por estar bien y no necesariamente engañarlo, no, el papá se fue de viaje, no, hay que darle la información necesaria para, ellos tienen los recursos para ir elaborando aspectos. También acompañarlos si hay algún ser querido cerca que está sufriendo la enfermedad y que si a uno lo ven llorando, también darse la oportunidad de sentir, de disfrutar ese momento. Si yo digo disfrutar es porque saborearlo, porque aunque es incómodo, si alguien está enfermo, es, bueno, esta emoción la voy a procesar y me voy a apoyar en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en mis compañeros de trabajo. Ahí hay que generar otra herramienta más allá del sentir, de permitirse sentir, es generar confianza. ¿Cómo vamos a generar esa confianza en el otro? Y es mostrándonos tal cual somos. Hombre, yo soy un médico, hoy participo de algunos procedimientos médicos, tengo miedo de sufrir esta enfermedad. Y uno, pues, si habla con una secretaria, con otro médico. En estos días yo me encontré con un médico y hicimos un tacto de codo para no. Fue muy emotivo y yo decía, qué rico, estás bien, contame cómo va tu trabajo.
Dijo, no, nos estamos cuidando muy bien, estoy muy contento, aquí estoy mercando. Esa parte es fundamental. Saber y sentirse cercano y solidario al gremio. Me gusta demasiado. Que tengan ese apoyo. El estigma. El estigma de uno hacia el infectado y el estigma de la sociedad hacia uno. ¿Cómo afrontarlo? Esa también es una pregunta que se me hicieron frecuentemente, que yo quisiera compartir con ustedes. Es dos alternativas. Uno, evitar el conflicto, cambiarse de vestido, evitar no decir. Y la otra, que es más elaborada y que requiere más atención, es cómo, cómo ir educando a estas personas. Cómo ir educando a estas personas para que entiendan el mensaje. Voy a ir. Y lo último que yo quisiera, y es, ojo, la fiebre para el infectólogo es el sueño para el psiquiatra. Nosotros también nos podemos enfermar. Nosotros también podemos afectar el ánimo y el comportamiento. Entonces, saber cuándo estamos enfermos y, y empezar a tratar, pedir ayuda. Se vale pedir ayuda, no somos héroes, somos seres humanos y estamos expuestos a un medio demasiado hostil. Voy a mirar a ver las preguntas, yo creo que es un buen momento. Vamos a mirar. Aquí me ponían algunas, qué pena. Vamos a mirar. Me decían que si estaba sin video, no sé si tenemos un problema técnico, pero yo estoy corriendo con video. Vamos a mirar más abajo. Muy bien. Muy bien. Esta pregunta es muy interesante. ¿Qué hacer y cómo intervenir cuando un colaborador de una empresa decide renunciar por temor a contagiarse del COVID? Eso es parte del escenario y es muy real. Pues la idea es que el grupo esté tan fuerte que no se preste para estas circunstancias. Hay escenarios donde las personas son un poco egoístas también y pueden afectar esos aspectos. También hay que entenderlos a ellos. A veces hay personas que tienen una patología de base y no se quieren exponer. Entonces, yo pienso que buscar la solidaridad entre el grupo que queda y fortalecerse y estar apoyándose. Eso es una parte fundamental. Pero ganar confianza en el grupo. El grupo como en la lucha, buscar esa vocación de servicio que nos caracteriza tanto a los médicos. Muy bien. En los edificios, los padres pueden llevar a sus hijos al parque infantil de las zonas comunes porque según ellos están mucho tiempo en el encierro y están muy ansiosos. Eso es una dinámica que es muy delicada. Yo les diría, si es posible, evitar el contacto de las zonas comunes. Yo no soy epidemiólogo, pero sí existe la posibilidad de contagio. Entonces tendríamos que ser más creativos. Ejemplo, muchos pacientes terminan convirtiendo la mesa del comedor en una cueva y se meten a jugar con los niños. Hay que buscar escenarios mucho más creativos. Eh, Como les decía, el escenario de la comida, el escenario de ver una película o incluso ver un noticiero, pues que es tan y explicarle la realidad de las cosas y que existen enfermedades muy violentas, esta es una de ellas, pero que hay personas que salen sin, sin complicaciones, inclusive ya asintomáticos. Entonces es importante como transmitirles tranquilidad, pero el riesgo existe, pues. Muy bien. Me dicen, buenas noches, quisiera saber si hay alguna estrategia a la que el profesional de salud puede recurrir en el momento de tomar decisiones. Hablar, por ejemplo, del principio de to care sobre to cure, cuidar sobre curar. Es muy interesante, sí. Uno podría asumir esa postura, pero la importancia como de la asociación de nosotros como médicos y de solidaridad está en apoyarnos.
está en apoyarnos y en acompañarnos en esto. Si todos pensáramos así, los servicios de urgencias estarían solos, estarían trabajando casi que los que tienen una necesidad económica. La otra pregunta muy importante es, ¿estoy en capacidad de cuidar a otros? Y no solo desde el principio del coronavirus, está mi cerebro en capacidad de cuidar a otros. Yo tengo que abrir el panorama e inclusive mirar con los compañeros de trabajo qué aspectos podríamos hacer online para que esta persona nos apoye en la distancia. Puede ser una opción. Hay que buscar herramientas. Hay personas que tienen más vulnerabilidades de lo biológico, inclusive desde lo cerebral, que otras. Entonces, buscar ese respaldo del grupo, porque obviamente todos tenemos miedos y a partir de ahí tenemos que aprender a negociar. Muy bien. Algunos problemas con las imágenes. Me dicen, buenas noches, ¿cómo debe manejar la relación de familia en los médicos que se encuentran aislados de sus hijos y esposa por culpa de esta pandemia? Fantástica pregunta. Ese es otro escenario que no había tocado. Y es real. Los, los médicos que están ahorita, muchos están durmiendo en hoteles. Lo importante es generar ese espacio de contacto aprovechando estas herramientas tecnológicas y de preguntar cómo estás, estar pendientes, los hijos y la familia estar pendientes de él. Existen muchos aspectos más allá de lo tecnológico, es escribirle también o hacerle saber que está rezando por él, que está pendiente pues, de acuerdo a la cultura o a la religión que tengan, que se preocupan, que están felices que sea otro día que han logrado llegar pues, al lugar donde están seguros y bien, y manifestarles la importancia que tienen y el valor que tiene su trabajo, porque uno muchas veces lo que siente es que no alcanza y eso deprime también al médico. No alcanzo, estoy haciendo todo y no puedo, no alcanzo más. Entonces, y el médico, como les digo, el médico también se enferma, el médico ha sido ansioso muchas veces, el médico ha sido depresivo, hay médicos bipolares, hay médicos adictos, hay médicos con circunstancias muy difíciles y que les toca enfrentar esto también. Entonces, lo importante es acompañar. La palabra sería acompañar. Entonces, aquí viene una pregunta que era lo que decía, ¿cuándo medicar? Por ejemplo, recomienda las benzodiazepinas para disminuir la ansiedad que tiene el COVID, considerando que toman retrovirales. Bueno, ahí hay que mirar, inclusive los pacientes que están ya en proceso de, pues que están con ciertos niveles de ansiedad bastante significativos, con una asfixia, alguna cosa, y mirar la interacción. Yo particularmente, yo soy muy amigo de las benzodiazepinas a muy bajitas dosis y pueden ayudar. Esa es mi recomendación, utilizar las menos dosis necesarias, pero sí, lo que pasa es que hay que buscar el equilibrio y a veces la ansiedad misma empeora el cuadro clínico. Entonces, hay que buscar el punto de equilibrio donde podamos disminuir un poco la ansiedad. Inclusive había una paciente que me consultó a mí, que me decía, el antidepresivo no hubo problema, lo suspendimos un tiempo, unos días, y lo empezó a retomar. Obviamente estaba supremamente con un malestar muy marcado y cuando empezó a superar la enfermedad un poquito con los síntomas más potentes, ya pudo tomar la medicación normalmente. Muy bien, mi hijo de 3 años y medio está comiendo en exceso en la cuarentena. Cada rato pide que le den comida, juega, brinca todo el tiempo. ¿Hasta dónde puede ser normal y cuánto puede ser efecto del encierro y la ansiedad? Entonces, siempre yo miro el sustrato. El niño, si tendría que ser inquieto sin esa situación de estrés, puede exacerbar esa inquietud. Entonces, y no es la primera persona que me consulta por eso. Entonces, y muchas veces cuando nosotros asumimos el reto de ser profesores en homeschooling, lo que hacemos es aumentar la atención. Lo que yo generalmente recomiendo es tareas muy pequeñas, por ejemplo, poner límites muy pequeños, está cambiando de actividad para que el niño
esté casi que con una... y buscar otros estímulos diferentes a la comida. Me sugiere, por lo que me estás contando, que el niño sí está muy ansioso. Entonces, un poco de actividad física, juegos, brincar, no cuesta nada tener un lazo y jugar con él y ponerlo a brincar, eh, hacer flexiones de pecho. Mi hermano médico también ayer me decía, Santi, estoy haciendo ejercicio con mi hijo de 10 años y es fantástico. Y es un momento de unión que lejos está de parecer un, una crisis. Los está uniendo y los tiene cerquita, aunque el niño de 11 años obviamente sabe que está aislado. Muy bien, mucho gusto. Mi nombre es Salma Díaz, soy psicóloga de la Clínica Concepción de Sincelejo. Tengo diferentes escenarios con los colaboradores y me gustaría saber cómo puedo orientar al respecto de lo siguiente. La familia de un médico aislado. En este sentido se lanzan expresiones, nos va a traer el virus. Eso es muy característico. Fisioterapeutas y auxiliares que antes de ingresar al área de aislamiento presentan episodios de ansiedad que les impide llevar a cabo sus funciones. Entonces, ahí es donde yo hablo de la disfuncionalidad. Cuando una persona está en ese nivel de estrés, podemos hacer uso de las herramientas que tenemos. Generalmente en las clínicas y hospitales hay un servicio de psicología, dependiendo pues obviamente del nivel habrá algunos servicios de psiquiatría, pero la oportunidad también de acompañar y hacer un grupo de apoyo. En estos días me han llamado de varias empresas y hay una EPS en Colombia que ya está generando espacios con psicología de 1 hora, 2 o 3 veces en cualquier momento a sus empleados, que obviamente muchos de ellos son médicos, para que manifiesten y hablen. Esta catarsis sirve. Y tú como psicóloga allí también puedes empezar a generar espacios, incluso desde la virtualidad. Yo hablaba con un paciente que estaba en el exterior y me decía, Santi, aquí la empresa mía siempre ha funcionado virtual y nos obligaban a tomar un café virtual. Yo te invito de pronto a generar ese espacio del café virtual, donde digan sus miedos y donde cómo empezamos a enfrentarlos. No generar la herramienta de faltar, sino generar esa herramienta de vamos todos juntos, vamos a mantener lo más limpio posible. Y por ejemplo, con la familia, que es muy delicado, con la familia es empezar a explicar la evolución de la enfermedad. El desconocimiento hace que cometamos muchos errores. Entonces, es fundamental buscar un lenguaje adecuado para el nivel de entendimiento de ellos y explicar pues, la evolución y que esta enfermedad no necesariamente es mortal. Me gustan mucho las preguntas. Muchos se despierta ansiedad por tener todo controlado en su ámbito laboral. Ojo que los rasgos obsesivo-compulsivos de los médicos son muy importantes. Entonces, ¿qué estrategias podemos usar para que ese temor no nos impida elaborar de manera cordial? Entonces, primero yo diría, conozcamos muy bien a nuestro compañero de trabajo. Hagámosle saber que estoy ahí. Yo cuando trabajé en urgencias, muchas veces no me cambiaron turnos o yo no cambié turnos, pero yo sabía que ellos estaban ahí. Que había algunos temperamentos que les gustaba controlar todo. Y muchas veces el usar el humor, el usar esos espacios de catarsis que estoy proponiendo, por ejemplo ese café virtual, sentémonos todos en la casa 1 horita, media horita, a conversar cómo nos fue hoy. Y a reírnos y a molestar, es bajar esos escenarios de tensión. A mí me preocupa y me parece súper importante que la casa sea el ambiente de paz. A mí me preocupa mucho que los médicos salen del hospital, que es un entorno hostil ante esta enfermedad, y se van para una casa donde también tienen algunas dificultades en hostilidad en relacionarse. Entonces lo importante es cómo hacer ese equipo unido y cómo hacer que funcione. Entonces simplemente es conocimiento, diría yo, comunicación,
y yo sé que podrían, que los médicos, pues en ese afán de servir y de acompañar, podrían generar herramientas muy adecuadas para compartir el temor y sobrepasarlo, superarlo. Muy bien, buenas noches. Una duda, retomando a los profesionales en salud, en caso de los médicos profesionales que no están trabajando en fisiatría, bueno, de los médicos y profesionales que no están trabajando en fisiatría o de consulta externa y demás, ¿cómo pueden manejar esa ansiedad o sensación de no estar siendo útiles o ayudando a esa situación? Eso es real y esa emoción la sentí yo también. Cuando empezaron todo el chat de los compañeros de la universidad, obviamente hay gente en urgencias, urgentólogos, médicos generales, oftalmólogos, y muchos estaban ahí al pie del cañón. Y yo por psiquiatría solo pues estaba atendiendo virtual. Entonces yo decía, pues madre, estos sí son los valientes, estos son los que se están entregando. Yo veo dos características. Una es que en algún momento yo dije, espérate, yo estoy acompañando a mis pacientes para que no vayan a un servicio de urgencias, para que no, es importante estar ahí, creo yo. Y le di un valor importante a lo que estaba haciendo, aunque fuera a la distancia. Y lo segundo, cuando yo veo los médicos que llegan, que hacen parte de mi consulta y expresan su ánimo y van viendo cómo van superando aspectos, yo digo, pues también estoy ahí yo para cuidarlos. Eso en el escenario privado, por ejemplo, pero en el escenario de una institución es esos médicos, esas personas pueden estar asumiendo responsabilidades desde lo logístico, desde lo administrativo para apoyar la función de los que están al pie del cañón. O incluso, si es necesario, estarían en capacidad de ponerse una bata. No es ajeno para mí tampoco, porque mi esposa me decía, si me toca irme a trabajar, me voy a un servicio de urgencias. Estamos ahí, estamos pendientes, no han hecho ningún llamado, eh, sino que todos estamos cumpliendo con el aislamiento, pero uno como médico siempre tiene como esa sensación, si yo no estoy metido en la jugada, entonces no estoy haciendo nada. Es importante también darles valores desde la distancia y, y fomentarles esos espacios donde puedan aportar, que hay gente que está muy vinculada. Me dice alguien, personalmente me ha afectado más la discriminación social que el miedo a contagiarme. Soy terapeuta respiratoria y he estado tomando muestras. Uno sabe que está haciendo bien su trabajo. Además, soy una persona de fe. Por eso tal vez llego a mi casa tranquila. Pero la gente que lo mira a uno feo en la calle, los papás de de la novia de mi hijo, el novio de mi hija, que ven mi casa como una amenaza. Es más, las noticias de agresiones, eso ha sido difícil. Me ha sacado lágrimas. Súper real este testimonio y es muy importante pararle bolas a esta emoción, porque nosotros sentir el rechazo, cuando uno siente, después de llegar de un día de trabajo, sentir ese rechazo por algunas personas de la familia, yo te diría, pues si ellos no se quieren acercar, que mantengan una distancia saludable y que estén tranquilos ellos y que respeten el aislamiento, entonces no vengan a la casa. Eh, es una parte fundamental, pero también buscar que a partir de tu fe, porque digamos la fe da tranquilidad muchas veces y eso es claro en la psiquiatría, las que pues entonces demostrar y volver más sublime esa acción, ese valor que tiene esa actividad. Entonces me parece fantástico eso, pero me da miedo que puedas estar manifestando cierto nivel de depresión y ansiedad. Entonces, busca hablar con tu familia, busca mantener tu entorno saludable, no dejar influenciarlo por situaciones pues, que están rondando por ahí y explicarle a tus hijos que quieres estar muy cerca de ellos y que te estás cuidando fundamentalmente para poder compartir con ellos. Pero es fantástico, es muy real el testimonio y es cómo diferenciar diversos síntomas que se puedan presentar, ya sea estrés, ansiedad, depresión.
Muchas gracias. Y esto es la dificultad que tenemos los médicos, los médicos psiquiatras, es que no podemos mandar un examen. Venga, este examen es para diagnosticar la depresión. La ansiedad muchas veces se relaciona con tristeza y con depresión, obviamente. Entonces, y muchas veces ese límite es muy pequeño, muy pequeño. La idea mía es, los episodios de ansiedad pueden ser agudos y pasan relativamente rápido. A veces el pánico es más profundo, es más notorio y dura minutos. Hay quienes me dicen que horas, generalmente dura minutos. Eh, y cuando ese ánimo empieza a ser persistentemente triste y ves que está afectando tu capacidad de interactuar, o sea, te vuelve disfuncional frente a la familia, frente a los amigos, frente al trabajo. Entonces, ahí yo te invitaría a consultar y ojalá acompañarte de un psiquiatra por si necesitas medicamento y manejar adecuadamente pues la enfermedad de una vez. Yo a muchos pacientes, pues por ejemplo, ahorita que hay ciertas sensaciones de vulnerabilidad, yo intento poner la medicación el tiempo que sea necesario, las dosis más pequeñas posibles, y ahorita han vuelto muchos pacientes que estaban bien, obviamente porque el entorno se hace hostil, es lo mismo que una diabetes. Si yo me voy a una fiesta y me tomo unos tragos o me como una torta, el entorno se hace hostil y aumenta mi ansiedad. Entonces, tal cual, así pasa. Yo lo que hago muchas veces es empezar a aumentar o a poner otra vez antidepresivos, estar como para que si pasa algún evento que los pueda derrumbar y obviamente esta situación los expone, pues empezarlos a tener como ya premedicados, por así decirlo, y ellos empezar a tener una reacción más positiva al tratamiento. Entonces, y no esperar a que se me deprima, que sería una dificultad muy grande. Las madres desesperadas con sus hijos, ¿cómo apoyarlas? Es muy difícil, sobre todo si son varios hijos. Yo diría lo mejor es generar horarios muy claros y si los niños son mayores tienen ciertas responsabilidades y los menores también. eh, y que los mayores también asuman la responsabilidad sobre los hijos menores. Ahí hay que buscar la solidaridad sin duda. Es muy común que las personas estén trabajando, no desde la medicina necesariamente, sino otras profesiones, en la casa y que los niños estén revoloteando. Ahí es muy importante apoyarse en el hijo mayor, por ejemplo, para que en serio vamos a estudiar, vamos a apoyar a la mamá, vamos a apoyar al papá y buscar esos escenarios. La creatividad, el juego y el humor serían las tres herramientas, pero siempre les digo, tareas cortas y, o sea, media hora, 45 minutos, cumples tal cosa, 10 minutos, 15 minutos de descanso, retomar y buscar siempre un escenario de compartir. Al almuerzo, cómo les fue, cómo están, una chocolatinita, una cosita para pasar ahí el rato, o el mismo almuerzo, y por ahí en la noche otro momento como de unión y de recompensa, pues es estar ahí y valorar lo positivo. Cuando se portan bien, ojo que es que eso es una economía pues de comportamiento. Si yo me porto mal, me paran más bolas, y si me porto bien, no me paran tantas bolas. Entonces, lo que yo estoy buscando con esa teoría es dar el reconocimiento adecuado al que se está portando bien y motivar a los otros a que se porten bien. Eso es como una alternativa. Muy bien. Buenas noches, soy psicóloga de Chile. Primero, agradecer por esta conferencia. Por favor, ¿me pudieras indicar alguna orientación para poder abordar a adultos mayores, los cuales normalmente están solos? Al tener contacto con ellos, sienten temor, desprotección con respecto a la situación y al no poder tener contacto físico, abrazo, besos, muy bien. Y estar con los seres queridos. Es exactamente, y es una desesperación que se está manifestando mucho, y yo lo veo también reflejado
con mis papás y la dificultad muchas veces de ellos para manejar la virtualidad. Eh, si desde el punto de vista clínico, yo te propondría generar espacios, es que pues, es tan sencillo, pues tan difícil a veces la logística de simplemente llamar a ver cómo están y motivar a los familiares a llamarlos y ver cómo están. Lo que pasa es que son a veces tantos pacientes que es difícil, pero detectar esos factores de riesgo cuando uno empieza a manifestar una enfermedad que compromete pues, de una forma tan importante la vida, eh, es fundamental cuidar el ánimo. De hecho, muchos de los factores inflamatorios que son propios del cáncer o de las reacciones inflamatorias que inclusive se dan en esta enfermedad afectan el ánimo por sí mismo. Entonces, prender esa alarma de si esta persona necesita un medicamento, si está durmiendo mal, si tiene dolor, porque un adulto mayor no necesariamente tiene que estar enfermo constantemente, puede vivir con el dolor inclusive, y cómo manejar esta condición y ofrecerle pues el máximo de herramientas y el contacto, la posibilidad, te dejo el teléfono, pues obviamente sin afectar pues, algunos aspectos personales de uno, o el teléfono de la clínica, o si necesitan ayuda. Las líneas ahorita, pues por ejemplo aquí en Medellín, hay una cantidad de líneas y muchos residentes, incluso de oftalmología, eh, de pediatría, están asumiendo consulta virtual y no por eso no son menos importantes para el sistema. Se están cuidando y están cuidando a la gente y hace que la consulta sea mucho menos. Entonces me parece fantástico. Hay que buscar alternativas. Me dicen por aquí, muchos profesionales se ponen muy ansiosos de ir a trabajar ante el riesgo que tenemos actualmente. ¿Cómo podemos ayudar a que esas horas laborales no sean una tortura para ellos? No, renovando muchas veces el tema que les decía ahorita, sin duda, el grupo de apoyo, generar espacios de... Hombre, a mí me gustaría mucho que no se hablara del coronavirus, necesariamente en cualquier clínica. No, hablar de otras cosas. Eh, celebrar un cumpleaños en la casa, mandar las fotos, compartir. Entonces, la idea es poner límites y no solo hablar del coronavirus y cómo está la situación actualmente. Vamos a ir avanzando. Muy bien, ¿cómo diferenciamos cuando la ansiedad o el miedo pasa la línea de lo normal y se convierte en un problema que requiere atención o medicamentos? Lo más fácil es decir, yo cómo era y si esto me está volviendo disfuncional. A veces los pacientes no son conscientes de lo disfuncionales que son. Entonces uno empezar a evaluar, venir, o que tenga un buen amigo que le diga, Santi, yo te veo triste, te veo, pues, o estás durmiendo bien, o estoy más irritable con mi esposa, estoy más intolerante, estoy triste, estoy desmotivado, me siento cansado. Pero que ese cansancio, esa desmotivación me dificulte ir a trabajar, me dificulte estar con mi familia, me dificulte aportar y sentirme útil. Entonces, muchos lo estamos. Yo les digo, yo empiezo consulta a las 7 de la mañana y termino 8 de la noche. Y a ellos digo, y no doy abasto. Y por la noche llego a la cama con mi esposo y le digo, estoy muerto. Y ella me procura conversar un poco, sacarme del contexto. Entonces, buscar esos escenarios y reconocer que necesita una ayuda. Muy bien. Nuevamente los hijos que están desesperados, los padres con niños en la casa, ¿cómo podemos apoyar estas situaciones? Muy bien. ¿Y por qué las madres de niños autistas u otros problemas neurológicos están al borde de colapsar? Entonces, bueno, es interesante lo de los niños autistas. Los niños autistas muchas veces eh, logran pues ambientarse a un entorno y no necesitan, pues de hecho cambiarlos los puede afectar, pero también necesita como oxigenar esos escenarios. Eh, y yo los invitaría a hablar con los terapeutas de cómo refrescar el escenario sin salir de la casa. Lo que les decía ahorita,
inclusive con niños regulares, es cambiar el comedor por una cueva, es hacer una pijamada y dormir en el sofá, es poner música y bailar a partir de una aplicación, es tener creatividad, eso pues dependiendo obviamente, pero dependiendo obviamente de la condición, del ánimo o del comportamiento que tienen estos jóvenes. Pero también evaluar, obviamente, por ejemplo, un niño epiléptico ante mucha ansiedad puede generar unas crisis epilépticas o pueden ser unas pseudocrisis con la necesidad de llamar la atención. Es importante. Habría que mirar esa parte y estar muy en contacto de los terapeutas, tanto psicológicos, de psicólogos como psiquiatras y, y psicólogos, psiquiatras y neurólogos. Este es un temor muy llamativo. Soy médica, madre soltera y tengo miedo de dejar a mi hija huérfana. ¿Cómo manejarlo? Entonces ahí viene ya reconocer el miedo, cómo desde lo comportamental podemos disminuir el riesgo. O sea, yo cumplo unas técnicas de eh, asepsia que no me permiten que disminuyan el riesgo. Y además, todo lo que significa llegar a la casa, estar lo más limpia posible, pero además es lo que hablábamos ahorita, cómo no contamino eh, con, con mi miedo a las otras personas, entonces, a mis hijos. Entonces, simplemente muchas veces hay que mirar la edad de ella y cómo manifestarlo, sentir apoyo de ella, si es posible, si es una joven, y evaluar también si es necesario medicarme para controlar el miedo, medicarme para poder trabajar más tranquila. Eso sería una situación interesante en caso de necesidad. Hay limitaciones para la consulta virtual psiquiátrica, ejercicio psicoanalítico virtual es posible. Y yo no soy psicoanalista, es una escuela, por así decirlo. Obviamente yo tomo mis restricciones, yo descanso 2 horas a la hora del almuerzo, pues obviamente para preparar el almuerzo para acompañar a mi esposa y sigo en la tarde. Lo importante es pues, mantener el equilibrio, es tal cual cualquier otro médico, mantener el equilibrio y acompañar al paciente. Obviamente también uno se tiene que cuidar, uno se tiene que cuidar porque a veces las personas están súper cargadas y también uno tiene sus miedos y sus temores. Buenas noches, soy una persona catalogada como de alto riesgo de adquirir COVID. El temor a la muerte es grande. ¿Cómo manejar el temor y la ansiedad en este aspecto? Muy similar a la respuesta de la médica, es cómo protegernos desde lo conductual, cómo podemos hacer para evitar ese riesgo, eh, desde darnos cuenta, hombre, yo voy a evitar el contacto, si a mí me da coronavirus, yo sería una persona de altísimo riesgo, tal cual como mi papá lo es, por ejemplo, y a partir de ahí respetar la cuarentena. Primer episodio es lo más fácil pues no es lo más fácil, es lo más necesario, lo más rápido y lo más adecuado. Y lo otro es el temor a la muerte. Entonces, y si es un temor exagerado que afecte tu interacción con las personas con las que estás viviendo, entonces a partir de ahí buscar acompañamiento por psicología y si es necesario por psiquiatría. Pero hacer consciente el miedo y expresarlo hace que se reduzca mucho. Entonces, no, y vamos superando día a día, vamos alcanzando. Esto va a pasar como otras pandemias que han pasado en el mundo y tenemos herramientas para eso. Muy bien. Buenas noches. Las mamás también están refiriendo estados de ansiedad en los niños más pequeños. Si comen más, se mueven mucho. Desde la psiquiatría, ¿qué recomiendas para el manejo? Inicialmente, los niños más pequeños uno los evita medicar. Entonces es muy importante, pues, pero desde el aspecto psicológico y pues a menos que sea demasiado disfuncional,
pero desde lo psicológico podemos tener alternativas muy adecuadas para mejorar pues, y utilizar la distracción como herramienta, sin lugar a dudas. Muy bien. Vamos a ver qué pena ahí. Doc, el comportamiento suicida también es un reto en esta cuarentena. Sería interesante tocar este tema, tanto para profesionales de la salud como para la comunidad en general. Y eso es cierto y me fascina esa pregunta. Así como siente miedo la médica en plantear la posibilidad de dejar huérfana a su hija, y siendo madre soltera y todo, nosotros, cuando estamos rodeados de una situación de enfermedad muy complicada, muchas veces la alternativa es la evasión, y dentro de la evasión está contemplar la idea de muerte, incluso contemplar un plan de muerte. Entonces, en ese sentido, hay ciertas personalidades que desde la juventud empiezan a generar esa herramienta. Hay que estar muy pendientes de ellas, porque siendo de la población general o incluso de los médicos. Pues hay médicos con intentos suicidas, obviamente los médicos nos enfermamos también. Entonces es muy importante detectar esas ideas y obviamente, sin lugar a dudas, empezar un tratamiento psicológico y un acompañamiento psiquiátrico y valorar la necesidad de medicamento. Pero sí es un reto porque da una sensación, obviamente, de vulnerabilidad a la población general y tanto y a los médicos, que en medio de la ansiedad y el pánico, lo que ellos asumen es, bueno, es mejor que esto se acabe de una vez. Alguna vez un colega no psiquiatra, sino un médico especialista, me dijo: Santi, yo no entendía lo que era un pánico hasta que un día llegué a mi casa muy tranquilo y me empezó a dar una cosa muy rara. Yo vivía en un piso 17 y a mí lo único que me ocurría era que tenía tanto miedo que iba a saltar y yo sabía que me iba a morir y no quería morirme. Entonces me tocó coger el ascensor, bajar y pasar todo el episodio de pánico abajo. Y es real. A veces con la sensación de pánico uno no se quiere morir, pero la contemplación de una salida hace que cultive las ideas de muerte. Entonces hay que explorarlas muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo manejar las consecuencias secundarias del COVID-19? Crean estrés, desespero, ansiedad, desequilibrio, especialmente por las deudas y responsabilidades económicas. Fantástico. Es real. La sensación de vulnerabilidad supera la salud a todos. Entonces, cuando el entorno es así de hostil, uno tiene que buscar como una red social con los pacientes para que pues, buscar un apoyo, buscar, sí, muchas veces el gobierno, muchas veces un familiar que supla unas necesidades básicas. Ahorita todos estamos en la lucha de mantenernos con una economía comprometida y a partir de ahí empezar a proporcionar seguridad. A mí me pasa exactamente lo mismo que un diabético cuando tú le mandas insulina y tiene una dieta, o sea, puede conseguir spam, o puede conseguir bocadillo, o puede conseguir un dulce, un confite. Cuando yo intento modificar muchas veces, o sea, yo mando un antidepresivo y se lo entrego al paciente y, y voy a evaluar el entorno para empezar a modificar lo que es tal vez lo más difícil, como la dieta en un paciente con diabetes. Ahí es cuando uno empieza a abarcar. Entonces, por eso quería hacerles este chequeo general de las emociones más frecuentes entre los médicos, que son también propias de la población en general. Entonces, ¿cómo intentar resolver? Y lo que yo busco con el paciente es conocer tanto su entorno y con psicología que empecemos a modificar algunos aspectos que le den cierta tranquilidad al paciente y que busque un apoyo. Es muy interesante esa pregunta y es tal vez de las más difíciles porque no se mejora solo con medicamento. Muy bien. Buenas noches, doctor. De acuerdo al título de la temática de la conferencia, quisiera que enfatizaran el manejo del estrés y la ansiedad y los temores profesionales de salud frente a la pandemia y sobre todo la atención de este tipo de pacientes, ya que la carga que sentimos es muy fuerte. Por un lado, el compromiso de cumplir el deber
y por el otro miedo a contagiarnos y contagiar a nuestras familias. Mil gracias. Sí, es fundamental. Y no sé si he sido claro, si no he sido claro, por favor me cuentan. Y es fundamental cuidar a este protagonista, al médico, eh, del deterioro propio ante un entorno hostil. Entonces, ¿qué hago yo desde el entorno? Intentar mantener el máximo de tranquilidad en otro entorno que no sea tan hostil como una clínica o como un lugar de trabajo, pues donde hay pacientes con coronavirus. Entonces, que el ambiente familiar sea el adecuado, que la pareja esté en capacidad de absorber esa energía y que sirvan también de catarsis, que puede que lo apoye, que se sienta apoyado, que tenga cierta claridad también desde lo personal, que está haciendo todo lo posible para evitar el contagio y que busque esa certeza, que además tenga también la certeza que está haciendo todo lo posible para evitar el contagio de sus seres queridos y que lo está haciendo bien. O sea, toda esa parte cognitiva aporta que el lugar de tranquilidad sea de mucha tranquilidad, que la familia lo reciba con cariño, que le encuentre y le dé apoyo, que es la dificultad del paciente que vimos, que me comentaban ahorita, que era un médico que estaba en riesgo y que la familia no le manifestaba apoyo. Entonces ahí, por ejemplo, hay que arropar a ese médico desde lo laboral, con psicología, y acompañar a esa familia para que no caiga en ese desconocimiento y que una persona que le está aportando tanto a la sociedad caiga en depresión de cuenta de un rechazo, pues, y vigilar casi que todo el escenario para que ese médico se dedique a servir, a hacer lo que sabe hacer, es contemplar ese médico. Y por último, los médicos nos deprimimos. Aún contemplándolo, sería necesario muchas veces de usar medicamentos. Muy bien, manejar el miedo con los compañeros de trabajo, el miedo que aún no hemos tenido, hay miedo y aún no hemos tenido pacientes. Es cierto. Mira, hay situaciones, es real, muchas veces lo que lleva al deterioro de toda esta situación es el miedo exagerado. Hay que ser precavido y hay que manifestar ese miedo pues de una forma adecuada, pero exagerar todos esos mensajes, audios, videos, una teoría de la conspiración que me enviaron, yo decía, ¿qué es esta locura? Entonces, intentar borrar eso, recibir información solo de redes, pues, de aspectos pues, de fuentes de información muy clara, muy precisa y muy buena, y, y depurar el contenido que también nos puede afectar. Y por lo pronto basarse también en la evidencia de que no hay pacientes contagiados, de que estamos creando un equipo, que nos estamos cuidando todos, es que necesitamos generar esa vocación de equipo. Y por último, pues, y hacer muy bien el trabajo, o sea, es sentirnos respaldados y basarnos en la evidencia que todavía no hay pacientes. Obviamente, seguimos haciendo el control para mantenernos en ese índice. Muy bien, excelente plática. ¿Qué nos recomienda para disminuir el estrés de estar en el hospital? O sea, ya una vez el paciente hospitalizado y aislado es un reto también, eso es cierto. ¿Por qué? Porque está siendo vigilado ante un deterioro que puede estar tan significativo. O sea, en principio a uno lo mandan para la casa y allí lo atienden, pero cuando se va deteriorando, uno dice, "Mm, ¿aquí qué va? ¿Qué puede ser? ¿Qué?". Entonces, y obviamente estaría aislado, no tiene familia, no tiene tener, obviamente yo me acompañaría de acuerdo pues al nivel de atención y la capacidad cognitiva que tenga, de la virtualidad, de ofrecerle distracción a través de un contacto con un familiar por una pantalla, eh, preguntarle siempre cómo está, procurarle motivar, has mejorado hoy mucho esto, y obviamente abrir la posibilidad de medicar.
a mí me parece que el medicamento puede aportar mucho en algunas circunstancias. Muy bien, soy coordinador de un grupo de cuidado intensivo, o sea, este hombre está en la jugada, están todos muy estresados. ¿Qué recomendaciones generales de manejo de la parte anímica de ellos les puedo ofrecer o les puedo ofrecer yo? Pues hombre, yo te diría básicamente acompañar, entender, evaluar muy bien en cada uno como coordinador cuál es el estrés que más lo, pues tú dirás, la infección o llegar a la casa infectado o que tengamos la UCI llena de pacientes con estas circunstancias. Pero también hay que explorar un poquito más allá y cómo hacer sentir a esa persona un poco más segura y respaldada por la institución. Eso también es muy importante, el respaldo de la institución que nos acompaña. Muy bien, yo creo que estas son todas las preguntas. No sé si queda alguna pregunta más. Lo importante y lo que quiero dejar como mensaje es cuídense ustedes. Si uno no está bien cuidado, bien tranquilo, si uno no siente, no se siente en capacidad de atender pacientes, es muy importante que consulte. Y si es desde lo anímico, desde el comportamiento, también es importante que... Pero la invitación más allá de eso, de esperar a que se manifieste la enfermedad, es buscar, evitar que se presente. No es nada distinto a lo que estamos haciendo con el coronavirus. Tengo miedo, lo voy a compartir. ¿Con quién lo puedo compartir? Mi mamá, mi hermano, mi esposa tienen la capacidad de recibir esa información. Muchas veces cuando yo hablo de ansiedad, y en el libro lo comentaba, yo utilizo pues la teoría de quién quiere ser millonario. Si estoy ansioso, lo primero que busco es una persona para compartir esa ansiedad. Lo, si esa persona no me sirve, dividir esa información entre personas. Entonces, entre los adictos aparecen narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos. ¿Tú en quién te puedes apoyar? Me puedo apoyar en mi jefe de la unidad de cuidados intensivos, en la enfermera, en la terapeuta respiratoria que también comparte eso, y eso nos hace más humanos y más cercanos. Y entender que el otro tiene miedo es yo me cuido y te cuido a ti también. Y a partir de ahí, generar esa unión de grupo y empezar a servir con más confianza. Entonces ahí uno evita que aparezca el médico que se incapacite o que tenga dificultades para afrontar el trabajo y que no tenga la disposición o que tenga tanto miedo que falte. Entonces, generar en el ejército le decían esa sensación de cuerpo. Yo fui soldado un año, entonces es estar respaldado en esa sensación de cuerpo. O sea, yo tengo un soldado al lado que me vigila y yo lo vigilo a él. Así es esto. Entonces, también cuando nos reconocemos vulnerables y lo manifestamos, estamos diciendo, se vale sentir, yo tengo este temor, soy un ser humano y puedo necesitar ayuda. Y preparamos todo el entorno para esa ayuda. Entonces, por último, yo te diría es corregir lo que socialmente podemos corregir para hacer menos hostil esta situación. ¿Y cuál es? La parte económica, la parte de pareja, la parte de los niños y de la familia, saber que la familia está segura. Y muchas veces, si yo no represento la seguridad para mi familia, entonces buscar un escenario donde pueda estar solo. Y ojo con eso, porque también cuando la sociedad uno empieza a buscar, aquí en Colombia se han dado casos donde va uno a arrendar un apartamento y por tener coronavirus eh, no se lo arriendan. Entonces, eso es importante. A mí me parece que la sociedad también tiene que ser solidaria con nosotros. Entonces, y expresar esa situación para tomar una posición como sociedad, porque la sociedad se puede y debe manifestarse ante la injusticia. Entonces, no, yo les diría mucho ánimo, por favor, cuídense mucho,
tomen todas las medidas necesarias. Lo primero para la tranquilidad, lo básico, es las medidas de seguridad, de bioseguridad y, y no necesariamente llegar a la medicación, pero poco a poco ir corrigiendo los entornos, sentirse cada vez más seguro y buscar solucionar todas las cositas que están pendientes. Si tengo un problema con mi pareja, solucionarlo. Si tengo problemas en mi parte laboral, solucionarlo. Y sentir que ese equipo está sincronizado con mi interés de cuidar al otro. No puedo cuidarme a mí, y eso es una parte fundamental. No puedo cuidar al otro si no me estoy cuidando a mí mismo primero. Y procurar siempre no hacer daño y hacer bien. O sea, no hacer daño con mi ánimo, con mi irritabilidad y con mi ansiedad, transmitirle seguridad y tranquilidad a mis hijos, transmitirle seguridad y tranquilidad a mi esposa y a mis compañeros de trabajo y saber que yo estoy ahí. Es una oportunidad muy, muy bonita para que a partir de esta crisis, en unos años seguramente, nos vamos a reír. Nos vamos a reír de esto. Vamos a decir, pasamos 2, 3 meses, vamos a ver una generación que nos tocó vivir esto. Así que espero que hayan disfrutado de la conferencia y que hayan pasado bien. Y estoy aquí pues para ayudarles. Me encanta y pues, compartir estos escenarios. Es mi forma también de expresar apoyo. Yo a través de mis redes sociales a veces comparto algunos tips. Este tema en particular no lo había tratado y me encantó la invitación pues de la Sociedad Colombiana de Pediatría para hacerlo. Y los invito que pues si desean volver a revisar y en lo que les pueda aportar este material, queda en la nube para que por favor lo evalúen y si ven que hay temas por tratar, me cuentan en mis redes sociales y vamos abordando. Y como estamos aprendiendo del coronavirus, estamos aprendiendo de cómo afrontar en una realidad actual, con toda esta tecnología y todo esto, a veces aceptar que las cosas necesitan tiempo, necesitan sacrificio. Y eso es muy importante para esta sociedad que venía muy enferma. Así que un abrazo muy, muy grande y espero verlos pronto. Ojalá que todos con mucha alegría porque superamos esta etapa. Un abrazo. Chao, chao.